Llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo. El comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos están mirando a través de redes sociales, específicamente a través del portal ¿Qué pasa en Mazatlán? Y por medio de la página de Facebook Chamá Ministerio. Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Acabamos de regresar del famoso eclipse y pues algunos decían el mundo se va a acabar. Nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, sabemos que eso no es cierto y pues estamos gozosos en el Señor de poder estar nuevamente con ustedes a través de estas cámaras y usted mirando este programa a través de sus celulares, sus computadoras, sus medios de comunicación. Y pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a entrar al último tema que tiene que ver con la serie Las etapas o dispensaciones de la iglesia. Hemos visto 6 desde la iglesia primitiva hasta la iglesia fiel y aprobada. El día de hoy entramos a la parte más escabrosa, aún mayor que la vez que vimos la iglesia papal, porque pues eso ya es historia y desgraciadamente el tema que vamos a ver ahora es un tema actual y es bíblico y esto anuncia la inminente venida del Señor Jesús. Desgraciadamente no todos estamos preparados para esa venida, específicamente para el arrebatamiento. Primero la iglesia es arrebatada, recibe la iglesia al Señor Jesús en los aires, la tierra no lo verá físicamente. Posteriormente, 7 años después, vendrá el Señor Jesús y todo ojo le verá. Pero antes del arrebatamiento de la iglesia, desgraciadamente, surge la iglesia tibia, mundana y apóstata, la iglesia del Señor. Hay iglesias que dicen ser las iglesias del Señor, pero nunca han dado testimonio. Y la verdadera iglesia da testimonio de la palabra de Jesús, pero mucha de ella como que ha caído en un letargo, en un sueño, de tal manera que ha permitido no solo que el mundo entre, sino que ella misma le da la bienvenida al mundo. Y se desarrolla lo que es la última etapa de la iglesia. La etapa de la iglesia tibia, repito, mundana y apóstata. En el libro de Apocalipsis usted podrá encontrar, antes del mensaje a la Odisea, encuentra el mensaje que estuvimos viendo la vez pasada, la última vez, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia representa la iglesia evangélica que a partir de del siglo XVII a finales del XIX, principios del XX, se levanta con poder, con autoridad, con amor a Dios, a las almas y a la palabra. De tal manera que esta iglesia no tenía los recursos que la iglesia actual tiene, pero esta iglesia se atrevió a salir a continentes donde nunca había llegado el evangelio. Estamos hablando de que en aquellos tiempos al continente africano se le llamaba el continente negro. El continente negro era un continente desconocido para la gente de aquel tiempo, del siglo XVII a inicios del siglo XX, y había infinidad de obstáculos económicos, de lengua y de salud. Pero era tanto el amor, tan ferviente era el amor que la gente tenía hacia Jesucristo, su palabra y a las almas, que motivó a muchísimos misioneros salir fuera de sus lugares de comodidad y abandonaron sus países de origen para ir al continente negro, para ir hacia el continente asiático, para ir hasta lo último y lo más recóndito de la tierra y llevar el evangelio. Gracias a estos misioneros es de que el evangelio llegó a México un poco tarde, quizá 120, 150 años atrás, pero llegó, gracias a Dios, y ha dado fruto.
Y ahora podemos decir que más de 20, 25 millones de mexicanos forman parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y estoy hablando de cristianos verdaderos. Porque hay otros que se llaman cristianos, pero que no dan buen testimonio, que si sumamos ese número rebasa holgadamente los 40 millones de cristianos, o 40,000, no recuerdo la cifra, pero es demasiada. Pero del grueso del grupo cristiano, aquí en México, hay un pequeño remanente que permanece fiel. El otro, desgraciadamente, es la mayoría, ha apostatado. Y no solamente en México, sino en todo el mundo. Y esto es bíblico. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Acerca de estos tiempos. Mire lo que dice la epístola del apóstol, la segunda epístola del apóstol Pedro, versículos 1 en adelante, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también, tiempo futuro, cuando escribió Pedro acerca de estos tiempos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán las disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y si seguimos leyendo, la cosa no termina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y mire lo que dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, ¿cree usted que Dios perdonará a esta generación? Dios está a punto de emitir juicio sobre esta humanidad, porque la apostasía de la iglesia del Señor Jesús ha llegado a presencia santa allá en el cielo. Algunos dicen que ahora, a causa de este eclipse que atravesó el país de Estados Unidos de costa a costa, lo próximo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Y sobre ello, más bien después de ello, viene lo que son los juicios a las naciones, al pueblo judío, a la iglesia apóstata, y una serie de juicios que Dios, usando a la naturaleza, castigará a la criatura. Porque cuando la maldad del hombre llega hasta la presencia de Dios, el Creador usa la creación para reprender a la criatura cuando ésta se ha rebelado contra Dios. Lo más doloroso no es que el mundo le haya dado la espalda a Cristo. Eso es lógico. El mundo busca las cosas del mundo. El problema está en que la iglesia en estos tiempos le ha dado la espalda a Cristo. El parámetro bíblico que tenemos es el mensaje de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Note esto: antes de reprender a la iglesia apóstata, primero exalta a la iglesia fiel, evangélica y prudente, y hace un contraste entre la iglesia que será guardada de los juicios que han de venir sobre el mundo entero. ¿Cuándo? En el día del rapto. Y la iglesia que estará, desgraciadamente, pasando la gran tribulación a causa de su apostasía. Dice la palabra del Señor Jesús: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación, dice esto. Desde su inicio está diciendo, el que es verdadero aunque tú ames más la mentira. El amén. El que es fiel aun a pesar de tu infidelidad. El verdadero aun a pesar de que tú amas la mentira. Yo conozco tus obras. Está hablando el Señor Jesús, el que todo lo conoce, el que está en todo lugar, el que todo lo puede. Que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá, dice, fueres frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, iglesia apóstata, iglesia de los últimos tiempos, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor Jesús, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor Jesús, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empezaré por hacer una breve descripción de este pasaje, de este mensaje que el Señor Jesús da al apóstol Juan para que reparta este mensaje a la iglesia a la cual es enviado este mensaje, que es a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba en una ciudad muy prominente, que era una de las principales vendedoras de lana blanca. Era una ciudad donde la ciencia estaba a la vanguardia. Era una ciudad que tenía aguas termales y aguas de volcán. De tal manera que cuando el Señor Jesús da este mensaje, los que reciben la carta entienden perfectamente qué es lo que quiere decir el Señor Jesús acerca de ellos. Dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Era una iglesia que de labios decía muchas cosas, pero que no estaba en el corazón de esta iglesia hacer la obra ni del evangelio ni la obra altruista. Por eso dice el Señor Jesús, ojalá fueras frío o caliente. Si fueras frío, con mi espíritu te caliento, y si fueras caliente, te hiciese efervecer en mi amor y en mi palabra y en el amor por las almas y por la sana doctrina. Pero era una iglesia que era tibia. Era una iglesia que vivía de apariencias. Era una iglesia que era tibia. Y lo tibio, dice el Señor Jesús, está listo para ser vomitado. Y algo que va a ser vomitado es algo que no está perfectamente cocido. Es algo sancochado, que empacha. Es algo que el Señor Jesús no tolera dentro de su cuerpo. Por tanto, lo tiene que deponer. Y así era muchísima gente de la iglesia de Filadelfia, de la Odisea. ¿Qué tiene que ver la iglesia de la Odisea con la iglesia actual? Que es el tipo y sombra de lo que ahora es la substancia. Decía esta iglesia, yo soy rico, mire, y de ninguna cosa tengo necesidad, Señor Jesús, tal vez ni de usted, porque no ve los hermosos templos que te albergamos, en donde nosotros albergamos 2,000, 3,000 y 5,000 personas. ¿Ya ve? Nosotros tenemos la unción. ¿Ve este hermoso edificio? Aires acondicionados de los industriales.
las mejores butacas, los pisos de mármol. Vea el altar, completamente lujoso. Somos ricos, tenemos los mejores oradores. Ya no tenemos altares, tenemos plataformas. Ya no predicamos, ahora damos conferencias. Y cambiamos toda tu palabra, Señor, en los términos que se oyen rimbombantes conforme a los términos del mundo. Por tanto, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, porque tenemos una iglesia para todos, para empresarios. Y tenemos evangelios a la carta. Nosotros predicamos lo que la gente quiere escuchar. Aquí no se predica de pecado, no sea que la gente se ofenda y se vaya de la iglesia. Nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Tal vez ni de ti, Señor Jesús. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolineras, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Card. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti. Estamos a Levantando el Velo. Regresamos y continuamos con el estudio acerca de la iglesia actual según la Biblia. Dice el versículo 17. Voy a repetir lo que comenté antes del corte en cuanto al versículo bíblico. Porque tú dices, dice el Señor Jesús, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire la respuesta del Señor Jesús a la afirmación de la iglesia apóstata. Dice, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y sigue diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Esta iglesia, el Señor Jesús le había dicho que era desventurada. No era bienaventurada, era desventurada. Y la más grande desventura de esta iglesia, la actual, es que mucha se ha apartado de esto. Y ya lo dice el apóstol Pedro, que se iban a ir, o nos íbamos a ir a las fábulas. Y ahora, la iglesia, desgraciadamente, ha adoptado, la gran mayoría de la iglesia, fábulas, cuentos, mitologías y conceptos mundanos. Por ejemplo, han diluido el evangelio. Ya no quieren predicar muchos de los predicadores o de los pastores en contra del pecado. No quieren predicar abiertamente acerca de lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad. No quieren predicar acerca de la apostasía, porque ellos mismos se tendrían que morder algunos sus propias carnes. Porque muchos de ellos son los principales promotores de la apostasía. Permiten en los altares predicadores que lejos de ser predicadores son oradores al estilo del mundo, entretenedores de público,
que tratan de llevar metafísica a la iglesia, mensajes motivacionales, cuando el verdadero evangelio, lejos de ser motivacional, es confrontador. Y la verdadera, cuando la palabra verdaderamente es predicada conforme a la estructura y a los trazos bíblicos, ocasiona dos cosas dentro de la grey. O hace que la grey se moleste, o hace que la gente se arrepienta, porque es agresivo, es confrontador. Pero con tal de no agredir a la grey, pues mejor le llevo un mensaje motivacional. Le hago decir, le hago sentir y creer que es un conquistador. Por ejemplo, entre muchas cosas. Que están para conquistar naciones. Que están para declarar y decretar victoria, salud, libertad y miles de cosas, incluyendo salvación. Y hacen creer a la grey que en su boca la grey tiene poder. Pero sacan de contexto algunos pasajes que la Biblia dice acertadamente que en la boca del hombre hay poder. Hay poder de dar vida si yo predico el evangelio. Pero también tengo el poder de dar muerte si yo predico fábula, cuento, evangelios diluidos, porque mato espiritualmente a la gente. Ese es el contexto. Pero mucho predicador saca de contexto estos conceptos bíblicos para añadirle filosofía y cosas que endulcen el oído de la gente, y sacan de contexto y comienzan a decir grandes herejías. Por ejemplo, acabo de decir, usted es un conquistador, usted nació para conquistar, conquiste las naciones para Cristo. Déjeme decirle algo, si usted estudia la palabra de Dios, y si usted se vuelve a los videos pasados, se dará cuenta que la iglesia, lejos de ser conquistadora, es perseguida siempre y en todo momento por el mundo. Vimos la etapa de la iglesia perseguida y ahora vemos que mucha iglesia apóstata persigue a los de sana doctrina y los llama anticuados, gente que está en otras épocas, gente que no ha avanzado, y los atacan aquellos que defienden las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos maestros y estos maestros se han vuelto conforme a la gente que quiere escuchar mensajes torcidos, y estos maestros se tuercen para llevar esos mensajes torcidos a la gente que no quiere escuchar la verdad, que no quiere ser reprendida, que no quiere ser edificada, que no quiere crecer, porque el crecimiento duele. Por tanto, esta iglesia era desventurada. Esta iglesia, el Señor Jesús le dice que es miserable. Y luego dice que es pobre. Pero miserable no tiene que ver con pobreza económica. Tiene que ver con pobreza espiritual. Es una iglesia en la cual el Señor Jesús no estaba presente. Acabamos de leer, lo voy a leer, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús no estaba en esas iglesias de iglecrecimiento, que lo único que hacen, la gran mayoría, es hacer cristianos de microondas. Cristianos que en 40 días son inconversos y en 40 días ya son líderes de célula. Ya son megacristianos, ya son maestros. Dígame, ¿en dónde dice eso la Biblia? Porque hubo un hombre llamado Rick Warren que sacó un libro llamado 40 días con propósito, y según él en esos 40 días con propósito, usted pasa de ser un mundano a ser un líder de iglesia, un supercristiano. Fábula, cuento, porque lo primero que hace el Señor Jesús con el inconverso es meterlo al desierto y lo mete por años. Eso hizo con Moisés, y eso hizo con casi todos los personajes de la Biblia. De hecho, el mismo Señor Jesús, después de ser bautizado, él mismo fue al desierto 40 días. Y es el Señor Jesús. Y ahora, escritores
que no tienen la más mínima ética moral, ni cristiana, ni espiritual, solamente porque tienen dinero y renombre, escriben libros. Y porque llevan el nombre del escritor famoso, la gente piensa que es la verdad y compra y hacen mercadería. Habíamos leído lo que dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Desgraciadamente la iglesia no solamente es miserable porque no tiene el Espíritu Santo, es pobre, ciega y desnuda. Cuando habla de desnudez, habla de su vestimenta. Una iglesia que no tiene obras de justicia, sino obras de impiedad. Gente que vende el evangelio y gente que está dispuesta a pagar por escuchar a estos mercaderes de la fe. Basta con que usted vea el programa Enlace y vea el tremendo robo que están haciendo en el nombre de Jesús, vendiendo bendiciones, vendiendo sanidades, inclusive vendiendo salvación. Esto agrede completamente a la obra redentora del Señor Jesús. No vemos en la Biblia ningún parámetro donde el evangelio es vendido o donde la gente tenga que pagar para recibir una sanidad. No vemos en el evangelio en ningún lugar donde la gente tenga que pagar por ir a escuchar palabra de Dios. Retiro de damas, 200 pesos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Retiro de varones, 150 pesos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Retiro de jóvenes, tanto. ¿Dónde dice eso la Biblia? Retiro para niños, con 50, 100 pesos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Desgraciadamente, este grueso grupo de mercaderes de la fe tienen sus argumentos. Dice, es que tenemos que sacar los fondos para estos eventos. Pues déjeme decirle que la Biblia no da ningún parámetro de eso. De hecho, el que vende el evangelio tendrá como ganancia el infierno. Y tanto peca el que hace el evento, es decir, el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, es decir, aquel que va y paga por entrar a un concierto, entre comillas, cristiano, por entrar a unas disqueconferencias, que donde, lejos de salir usted redarguido, porque el evangelio mediante el Espíritu Santo le removió la mugre en el corazón, aun siendo ministros y pastores, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Y también estos hombres pecan, como usted, como yo, todos pecamos. Y dice Juan, y el que dice, no tengo pecado, el tal es mentiroso. Por tanto, lejos de salir de estas disqueconferencias, disqueencuentros, lejos de salir redarguidos, salen contentos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sabe por qué? Porque les fue gracioso los chistes que contaron los ministros. Yo no imagino en mi mente a un Pablo contando chistes. Yo no imagino a un Señor Jesús hablando del infierno contando chistes. Yo no imagino a un profeta Elías para querer congraciarse con la gente y que la gente diga, ¡ay, qué gracia de Dios tiene! Nos contó el chiste de la vaca. Yo no veo en la Biblia a un Jeremías sonriéndose y haciendo mimas en sus predicaciones a los reyes apóstatas. Por el contrario, veo gente que mata a los profetas, gente que mató a los apóstoles, gente que mató a los primeros padres de la iglesia, por llevar un evangelio de arrepentimiento que redarguya la mugre de todo aquel que escucha la palabra de Dios. Llámese pastor, llámese ministro, llámese evangelista, llámese líder, llámese grey, llámese inclusive inconverso. Pero para no defraudar a aquellos que pagan por ir a escucharlos, les cuentan fábulas, cuentos, chistes en un son de gracia, para que la gente no salga molesta. Evangelio diluido, evangelio light, evangelio apóstata. Nos vamos al último corte.
y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolinera, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Cars. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti. Regresamos a Levantando el Velo. Regresamos, estamos en el último segmento de este programa y estamos por terminar el mensaje a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de estos tiempos, y cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia. Dice el Señor Jesús en este mensaje: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro representa la santidad, el mensaje verdadero. Y esta iglesia se había apartado de la santidad, se había apartado de la verdad bíblica. Y luego sigue diciendo, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Estas vestiduras blancas tienen que ver con la justicia, con la obra por el Evangelio llevado a la obra. La palabra de Dios dice que la religión sin mácula es socorrer a la viuda, llevar alimento al huérfano, a todos aquellos que no están en las mismas condiciones que nosotros y que nosotros podemos extender la mano. Esta es la verdadera religión. Pero desgraciadamente, esta iglesia, la actual a nivel mundial, se ha apartado mucho de eso. Y en el nombre de eso quieren sacar fondos, no tanto para distribuirlos equitativamente, sino como dicen por ahí, 2 para mí, 1 para ti, 2 para mí, 3 para mí, 2 para ti, 4 para mí, 3 para ti. Y quieren bajar recursos de donde sea posible, diciendo es que lo quiero llevar a los necesitados, pero no todo va para los necesitados, mucho va para las arcas de estos líderes ambiciosos, apóstatas. Y luego sigue diciendo, no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, no sea que yo vaya a recoger a mi pueblo y tú no estés vestido, tú estés desnudo, porque no quisiste caminar en santidad, no quisiste poner por obra lo que tú conocías. Y pueda yo ver tu desnudez y no levantarte, porque al reino solamente entran los de vestiduras blancas, no los que traen vestiduras manchadas, arrugadas y peor aún, desnudos como muchos apóstatas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta ciudad inventó el colirio. Y qué curioso, esta ciudad sabía lo que era no ver bien. Y lo molesto que es no poder mirar bien. Y eso llevó a la ciudad a desarrollar un medicamento para poder tener una vista sana y poder ver y no estar en esa incomodidad. Pero esta iglesia, que lo tenía todo, no pudo ver su crítica condición delante de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje no es conquista las naciones. El mensaje no es declara, decreta. Ese no fue el mensaje. El mensaje es
arrepiéntete. Arrepiéntete de esto. Hay doctrinas que se han metido, diabólicas, metafísica pura, y le dicen a la iglesia, tú decreta. Pero discúlpeme, el que decreta es el rey. Y el rey tiene un pueblo que somos usted y yo. Y usted y yo no podemos decretar sobre el rey, porque él es soberano. Y me guste o no me guste, su decreto se cumple en mi vida. Si él decreta meterme a mí al desierto, voy a entrar al desierto los tiempos que él haya decretado, sean 10, 15, 20. Y mis declaraciones y decretos, yo declaro que salgo del desierto, yo me declaro en victoria, yo me declaro que en abundancia, por mucho que yo declare y decrete, yo seguiré en el desierto, porque el decreto de él es mayor. Entonces la Biblia dice que la hoja de un árbol no cae si Dios no lo permite. Y si usted está en situaciones contrarias, créame que Dios lo ha permitido. Más bien pregúntese, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? Y vuelve mi corazón a ti. Y otras cosas serán. Pero si mientras usted siga necio, declarando y declarando y decretando, déjeme decirle que usted no avanzará. Porque eso es brujería, hechicería, metafísica pura. Si usted tiene el poder en su boca de declarar y que lo que usted declara eso es, ¿para qué ocupa Jesús? No lo ocupa para nada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mega eventos de miles de personas y tanto la gente que está ahí pagando un cover por estar entre la multitud, entre los miles, si piensa que porque está en medio de miles es porque Dios está ahí presente, porque hay miles, déjeme decirle que el Papa junta más miles. Y la Biblia no me dice ni me da testimonio que el Espíritu Santo está con el Papa ni con la grey que está ahí, en la Basílica de San Pedro, en los sermones de cada domingo. ¿Cree usted, o se compara usted con este hombre que cada semana junta 20,000 y 50,000 personas? ¿Cree usted que porque el Papa junta a esa gente, Dios está allí, cuando el mismo Papa dice abiertamente que el peor de los errores de Jesús fue haber muerto en una cruz? Cuando para nosotros la Biblia dice que la mayor victoria de Jesús fue haber muerto en la cruz del Calvario, porque con esa despojó a Satanás y a los demonios y los exhibió públicamente. Para que vea, analice. No porque en su iglesia había multitudes, si el evangelio no lo confronta, dude de que realmente Dios está ahí. Pero la iglesia no ha querido discernir esto. Y tanto la gente que paga un cover para entrar a un multiconcierto o multievento o multiconferencias con miles de gente, piensa la grey que porque paga, está en un evento de Dios y cree el orador, yo no le llamo predicador o ministro, el orador piensa que porque tiene muchísima gente escuchándolo, Dios está allí, pues podrá pensar eso. Yo no lo creo muchas de las veces. Si no oigo el mensaje y es confrontativo, yo lo dudo. Y mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, está hablando Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y este mensaje no es para la grey, es para los ministros. Los que llevan a apostatar de la fe a la grey, con sus herejías, con sus mensajes motivacionales, con sus mensajes no confrontativos. Y mire lo que el Señor les va a decir en aquel entonces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para con los ministros? Que estos prediquen la verdad, a una costa de su propia vida. Muchos me dirán en aquel día, está hablando de ministros, no de la grey. Y ahorita vamos a ver si es para la grey o para los ministros. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eran profetas o gente con don de profecía en el liderazgo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y a quiénes llaman para echar fuera demonios si no son a los pastores? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, evangelistas. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero cristiano
No está por lo que ve, está por la fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo Jesús viene por el oír su palabra. No estamos por vista, estamos por fe. Y aunque yo vea multitudes y milagros, si el mensaje no es confrontativo, yo dudo que los milagros los esté haciendo Dios. Esta es la condición de la iglesia actual. Pero gloria a Dios, porque en medio de la iglesia visible, de los muchos millones de personas que se dicen ser cristianos, existe una iglesia invisible. Esta iglesia invisible es la iglesia que tiene corazones limpios y puros. Es el pequeño remanente del cual Jesús habla y por el cual Él viene. Arrepiéntase si usted está llevando una doctrina torcida a su grey con tal de enriquecerse. Mejor es que se arrepienta y vuelva a los viejos rudimentos de la palabra. Y si usted está en una de estas iglesias apóstatas que por todo cobran y que usan el nombre de Jesús para hacerle creer a usted cosas que están fuera del contexto, mejor apártese de esas iglesias. Pídale al Señor Jesús que le dé revelación de cuál iglesia es donde, o en cuáles iglesias se predica su sana doctrina, y vaya y pida cobertura a estas iglesias. No se aparte de Jesús porque vea líderes corruptos. Que eso no le valga a usted que vea líderes corruptos. Su mirada téngala puesta en Cristo Jesús, que es el único que le puede dar salvación a su alma y el único que lo puede levantar de este mundo antes de que comiencen los juicios. Iglesia tibia y apóstata, arrepiéntase, arrepiéntete, iglesia, y vuélvete a tu Señor, porque los tiempos son cortos y son peligrosos. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Agradecemos en todo lo que al programa Levantando el Velo. Lo esperamos aquí de lunes a viernes a la misma hora, donde estaremos levantando el velo. Hasta el próximo programa. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolinera, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Card. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti.